Bueno, muchas gracias. Voy a ir compartiendo la pantalla. Como les digo siempre, es un placer para mí poder estar, que me den un lugarcito para contarles algo de lo que venimos trabajando, que pueda servirle también para implementar en el día a día, ¿no? Que es lo que buscamos. A ver si hacemos todo bien. A ver. Ustedes me dicen si lo ven. Perfecto. Bien. Excelente. Bien. Bueno, por alguna razón no me deja verlos, así que, bueno, pero mantenemos ahí la presentación para que ustedes puedan verla. Bueno, la idea de hoy, el tema, digamos, central va a ser la importancia de la familia en la enfermedad de Parkinson. Y les quiero contar un poco de dónde les estoy hablando. Yo vivo en Argentina, en la ciudad de Tandil, que pertenece a la provincia de Buenos Aires, que es la cabecera de Argentina. En nuestro país, por suerte, como en muchos otros países, se está investigando la enfermedad de Parkinson. Se está trabajando mucho desde la clínica y también desde la prevención. Y hoy nos vamos a centrar un poco en varios de esos ítems, ¿sí? Les cuento que yo soy psicopedagoga, es mi título de base. Siempre me dediqué a la atención de adultos, me especialicé en gerontología y luego en neuropsicología. Eso me permite trabajar, como les decía, en la clínica, en la investigación y en actividades de prevención. Hoy por hoy las actividades de psicoeducación, es decir, de acompañamiento, asesoramiento y contención de las familias, de cuidadores, de acompañantes terapéuticos, que es una figura que en Argentina tiene mucho respaldo, es una de mis principales actividades también. ¿Hasta ahí se escucha bien? Sí. Sin ningún problema. Bien. Cuando hablamos de familia, nosotros por ahí tendemos a pensar en el modelo más común de padres, hijos, abuelos. La realidad es que ese concepto ha cambiado mucho, ¿sí? Hoy dentro de la familia se pueden incluir personas que no tienen relación de parentesco, digamos, sanguíneo, sino que lo ocupan otras personas. Entonces lo ampliamos mucho más, ¿sí? ¿Por qué somos un equipo? Yo creo que entre la familia, la persona diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, los profesionales de la salud, la comunidad, las asociaciones de ayuda o grupos de ayuda mutua, somos un equipo y vamos todos hacia el mismo lado. No hay uno sin otro, ¿sí? Y sobre todo, no hay manera de salir adelante sin el otro, ¿sí? Eso creo que es lo más importante. Ahora siempre arrancamos, ¿sí? Hablando del dato preciso que tiene que ver con por qué hoy escuchamos hablar más de enfermedades neurológicas, más de enfermedades neurodegenerativas, y eso tiene que ver con el cambio demográfico que estamos viviendo. El envejecimiento, digamos que se ha estirado la esperanza de vida muchos años más, y eso hace que aparezcan de alguna manera aquellas patologías propias de la edad adulta, ¿sí? Si tengo más adultos, es obvio que voy a tener más enfermedades, más trastornos, más situaciones que tienen que ver con la vida adulta, y dentro de eso está la patología de la enfermedad de Parkinson, y por eso es que hoy vemos mucha más cantidad o escuchamos hablar más de la enfermedad. Ahora, claro, no es solo el cambio demográfico, solo porque haya más personas, sino también porque hay cuestiones genéticas en el medio, ambientales, ¿sí? Tóxicas a las que estamos expuestas y demás. Todo eso ha llevado a el aumento de las enfermedades crónicas que implican el aumento de los cuidados de largo plazo, ¿sí? Y a su vez ese cuidado de largo plazo implica un aumento de la demanda familiar. Es decir, que toda esa situación generó un cambio que se está viendo a nivel mundial, ¿sí? No es, a veces uno tiende como a ver la situación desde uno, ¿no? Y esto es importante saber que está pasando en todo el mundo, en todos los países.
Nos vamos a enfocar entonces en vivir con Parkinson y el impacto del diagnóstico. Hay neurólogos, médicos especialistas que vienen estudiando esto específicamente y lo que nos dicen es que el momento, ¿sí?, en que se da el diagnóstico genera siempre sorpresa y preocupación. Esto no quiere decir, a ver, no nos vamos a centrar hoy desde el lado negativo ni mucho menos, sino en una realidad, ¿sí?, qué es lo que sucede. Entonces, al momento de enterarnos la noticia, genera sorpresa y genera preocupación, ¿sí? Esta situación nueva, ¿sí?, y va a generar también que tenga que adquirir nuevos hábitos, ¿sí? No solo yo, toda la familia, ¿sí? Porque el diagnóstico ingresa, podríamos decir, al hogar, no le recae solo a la persona a la que le están diciendo que tiene la enfermedad. Entonces esto va a generar, ¿sí?, va a movilizarnos, va a provocarnos ansiedad, angustia, enojo, diferentes emociones a cada uno de los actores de la familia, ¿sí? Y por supuesto que ese diagnóstico va a requerir de un gran esfuerzo, es decir, ahora hay que cambiar tareas y hay que poner toda nuestra energía en mejorar o mantener a esta persona de la mejor manera que sea posible. Lo que sí nos tiene que quedar es que saber es que existen apoyos que permiten amortiguar el impacto. Por supuesto que también tienen que ver con la personalidad de cada uno de nosotros. Hay gente que enseguida es positiva, optimista y es como el motor de esa familia para salir adelante, y hay otras personas que le puede costar más, y también está bien porque no deja de ser, como decía, una sorpresa que nos trae. Entonces, cualquier enfermedad, en este caso estamos hablando de Parkinson, pero como otras situaciones que puede vivir una familia, van a afectar a todo el sistema familiar. Esto es una perspectiva desde la psicología, así que por ahí han escuchado hablar de la terapia sistémica, que ve a la familia o entiende a la familia como un sistema. Un sistema que es dinámico siempre. ¿Esto qué quiere decir? Que la familia desde el momento en que se forma, ¿sí?, durante todo su proceso en que estén juntos, van a sufrir cambios. Son abiertos, es permeable, ¿sí? Entonces los roles cambian, las funciones cambian, no es lo mismo cuando los hijos son chiquitos que a medida que van creciendo, cuando van a la escuela que a la universidad, ¿sí? Así funciona cualquier familia. Entonces, cualquier situación que pase dentro de esa familia va a provocar un cambio. Es como que viene a desestabilizar, ¿sí? No sabemos para qué lado va a salir, pero genera cierto movimiento. La familia es el principal soporte de cualquier persona, ¿sí? Entonces, los roles que se juegan, que se ponen en funcionamiento en cada familia en particular, son muy importantes y también se van a ver modificados por estos cambios, ¿sí?, por estos factores externos, podríamos decir. Ahora, lo que sí se sabe que se ha estudiado es que las familias que son funcionales, es decir, que tienen un buen funcionamiento, una buena manera de organizarse y llevar adelante las situaciones que les tocan, tienen mejor manera de sobrellevar las adversidades, de resolver problemas. Y eso es muy importante, porque en contrapartida, entonces, las familias que no pueden hacer lo que las llamamos por ahí en las investigaciones, en los estudios, como familias disfuncionales, tienen una mayor incidencia de enfermedades, ¿sí? Y peor, podríamos decir, manejo de esa enfermedad. Entonces, eso es muy interesante. Si nosotros entendemos que cuando nos dan la noticia, ¿sí?, e insisto, como cualquier otra situación, hoy tomamos la enfermedad porque es en lo que nos vamos a centrar, pero cualquier otra situación que afecte a esa familia, ¿sí?, va a generar un cambio, un movimiento que hay que resolver, ¿sí? Entonces, la dinámica familiar va a cambiar y probablemente va a generar una crisis, ¿sí? Y para adelantarnos, le pongo ya que las crisis no son siempre negativas, ¿sí? La crisis familiar es cuando ingresa o cuando cambia algún factor, si se genera un malestar que va a permitir una reorganización de esa familia, ¿sí?
se ponen en juego las estrategias y las habilidades con las que cuenta la familia para poder enfrentar esa situación. ¿Qué pasa? Que en este desarrollo la familia a lo largo del tiempo va adquiriendo habilidades y maneras de manejarse, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que quizás esa manera de resolver problemas que usamos siempre y veníamos bien, ya no nos sirva, ¿sí? Necesitamos estrategias y habilidades nuevas. Entonces ahí es cuando uno va a esperar, ¿sí?, que cada miembro de la familia, o sería lo mejor, pueda repensarse en esa situación y darse el tiempo de entender qué es lo que nos está pasando, qué me está pasando a mí con esto y qué le está pasando a la familia. Hay un concepto muy bonito y muy interesante que es la resiliencia familiar. ¿Cómo entendemos la resiliencia familiar? Bueno, como este proceso de adaptación, ¿sí?, que va a hacer la familia ante una situación desconocida, novedosa, ¿sí? Lo que se va a buscar para que sea realmente resiliente es que entre todos los actores de esa familia puedan pensar cómo seguimos, qué hacemos con esto, ¿sí? Creo que esto de respetar los tiempos es la parte más interesante, ¿sí? Respeto a los demás que componen esa familia y no juzgo, ¿sí? Que esa es la parte también más difícil, no juzgar al otro. Lamentablemente, por el ritmo de vida que uno lleva y que espera de resultados inmediatos, puede generar que este desequilibrio que nos venía a traer esta crisis familiar, esta noticia, pueda, digamos, interrumpir y generar roces entre los actores, ¿sí?, entre los familiares. Bueno, para evitar eso, entonces, debemos, como decimos acá, parar la pelota, ¿no? Esto de, bueno, a ver, esperemos, pensemos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Cómo esto nos afecta? ¿Cómo se encuentra la persona en este caso? ¿Sí? Porque obviamente que tiene un peso distinto en aquel que ha sido diagnosticado de una patología, de una enfermedad, que en los otros que no la tienen. La conviven, por supuesto, ¿sí? Pero no la tienen. Entonces, respetando a cada uno de esos actores, vamos a lograr esa resiliencia familiar. A ver, lo interesante acá es entender también que la resiliencia es una capacidad. Entonces, si es una capacidad, yo la puedo adquirir y cualquier persona la puede adquirir, ¿sí? Las personas resilientes y las familias resilientes son aquellas que manejan sus conductas, gestionan bien sus emociones, ¿sí?, que pueden implementar estas habilidades que aprenden, que escuchan por ahí, que algún profesional les puede haber acercado, que vieron en una película, ¿por qué no? Bueno, las pueden empezar a implementar en su propia vida, ¿sí? Entonces, de esa manera sí vamos a lograr no derrumbarnos, ¿sí?, sostenernos firmes todos, ir todos hacia el mismo lugar, entender qué es esto por lo que estamos pasando y de alguna manera reducir el impacto o reducir, digamos, como el choque, ¿no? Tratar de, a ver, lo que va a suceder, pero no va a ser lo mismo si estamos preparados, si podemos anticiparnos, ¿sí?, si vamos a contenernos, eso es muy importante. ¿Cómo se genera esta resiliencia familiar? Bueno, lo primero es creer en esa familia, creer que van a poder. En muchos casos lo que nosotros escuchamos en la clínica es no voy a poder, yo no puedo con esto, nunca pude con situaciones similares, y la realidad es que todos podemos, de maneras distintas, por supuesto, y quizás podemos más en un momento que en otro. Pero todos podemos aprender de esta resiliencia familiar, que es también comprender las fortalezas y las debilidades de cada actor, ¿sí? Es decir, ¿qué voy a hacer yo con esta situación? ¿Qué puedo aportar? ¿Sí? Y esperar lo mismo y ayudar a los demás a que lo logren también. Observar nuestras emociones quiere decir conocernos, ¿sí? Autoconocimiento. Y poder expresarlas en el canal adecuado es no a los gritos, no de mala manera, no cuando estamos con otras personas que son ajenas a esa situación, sino saber, bueno, en qué momento y con quién hablar de cada cuestión, cómo presentarlo, ¿sí? Esto de buscar oportunidades lo puse porque creo que las oportunidades están, lo que pasa es que a veces, según como nosotros nos estamos enfocando en ese momento, podemos verlas o no.
Entonces, pensar en que buscamos oportunidades nos cambia la mirada, ¿sí? La lupa, digamos, de alguna manera. Asumir esas dificultades como desafío. Esto nos vino a movilizar, como decía yo, y nosotros no buscamos que eso suceda, pero nos sucedió, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Actuar con decisión, saber hacia dónde estoy yendo, qué es lo que estoy buscando, ¿sí? Tener una meta propia y una meta en conjunto entre toda la familia. ¿Qué queremos lograr? Celebrar los éxitos tiene que ver con entender que hasta el mínimo cambio es un logro, ¿sí? Si uno empieza a ver eso, te vas a sentir más feliz, ¿sí? Vas a lograr un bienestar que lo vas a poder mantener en el tiempo. Ahora, si yo simplemente voy a buscar un objetivo muy lejano, ¿sí? Probablemente va a ser mayor la angustia, ¿sí? Que estos momentos de alegría y satisfacción. Entonces, todo esfuerzo que cualquiera de los integrantes de esa familia esté haciendo vale oro, vale muchísimo y hay que celebrarlo, ¿sí? Que quizás se celebra con una reunión, con una rica comida, con un gracias por lo que haces, una palmada, ¿sí? Según la forma en la que se maneja cada familia tendrá sus tradiciones, ¿no? Sus maneras de celebrar. Pertenecer a grupos de ayuda, ¿sí? Asociaciones que se preocupan por este tema, que nos pueden ofrecer información, nos ayuda y mucho. Mucho, mucho porque nos permite que nosotros tenemos que pensar que tanto las preocupaciones, ¿sí? Como todo lo que me pasa en el día a día entra en la misma cabeza. Entonces, lo ideal es que la información que voy a consumir sea viable, sea válida, ¿sí? Que sea real, porque si no, es como que nos pasa a veces con los medios de comunicación, nos intoxicamos de información, nos parece que estamos informados y esa información no es válida, ¿sí? No es real y no me va a ser útil. Entonces, acercarnos a grupos de ayuda que tienen este interés, en este caso, de ayudar a personas con enfermedad de Parkinson, a familiares de personas diagnosticadas de Parkinson, me va como a filtrar esa información y a mantenerme enfocado en lo que quiero lograr. Y por otro lado, y no menos importante, la atención psicológica, que puede ser para cada persona, y también el grupo familiar puede hacer terapia familiar para lograr esto de conocer las fortalezas, los roles de cada uno, definir el rol de cada actor en la familia y así poder llevar mejor el día a día, ¿sí? Nosotros decimos siempre, digo, los profesionales de la salud, los grupos de ayuda, intentamos transmitir siempre que cuidar los vínculos es nuestro mayor objetivo, ¿sí? Así como es importante tomar la medicación cada tanto tiempo, como nos dicen los médicos, es igual de importante cuidar los vínculos, escuchar al otro, saber qué le está pasando y esto que decíamos de no juzgar. Debemos entender, ¿sí? Y respetar que estamos en un proceso, que es un proceso y que para cada persona puede tener un tiempo distinto. Acá el punto va a ser lograr cambiar de pensar por qué esto me pasa a mí, ¿sí? Que es muy común. Yo trabajo en centro de rehabilitación donde atiendo personas con enfermedades neurológicas y la mayoría de ellos se preguntan por qué esto me tuvo que pasar a mí. Y la realidad es que uno puede acercarle información para que digan, ¿y por qué no a vos? ¿Sí? Obvio que uno no quisiera tener ninguna enfermedad, quisiera tener una vida que sea mucho más simple, no tener problemas económicos, que no haya problemas políticos, pero no es esa la vida. La vida está hecha de crisis y de situaciones que debemos superar y poder afrontar. Reconocer con qué habilidades contamos es lo interesante. Hay toda una perspectiva psicológica que entra dentro de las terapias que se llaman de la tercera ola, que nos vienen a proponer, ¿sí? Trabajar en la aceptación y el compromiso. ¿Esto qué quiere decir? A ver, la aceptación de cualquier situación novedosa, ¿sí? Inesperada que aparezca en nuestra vida, va a generar o me va en realidad a interpelar a mí, ¿sí? Y ver qué control tengo yo sobre esa situación, ¿sí? ¿Cómo puedo desligarme de esas experiencias que llamamos indeseables, los malos pensamientos, ¿sí?
las preocupaciones y demás, para poder entender que esto me está pasando en este momento. ¿Sí? Eso es un punto de partida fundamental. Yo tengo que poder entender, ser consciente de mi situación hoy. De esa manera sí voy a poder desarrollar todas las habilidades para buscar una vida plena, una vida valiosa, poder dejar un legado a mis familiares, sentir que logré colaborar con la sociedad, con la comunidad, no solo con mi entorno más cercano, es lo que vamos a buscar, ¿sí? Pero para eso primero tengo que entender en qué situación estoy y con qué herramientas cuento. Algo muy interesante es que cuando nosotros pensamos el dolor en relación a cualquier enfermedad y al Parkinson en particular, pensamos en el dolor físico, ¿sí? Porque sabemos que por los síntomas propios de la enfermedad, por lo inestable y particular de esta enfermedad, el dolor nos acompaña, ese dolor físico. Pero el dolor no es solo lo físico, ¿sí? El dolor viene con la vida, es propia de la vida, ¿sí? De diferentes situaciones que vamos viviendo. El dolor mental, el dolor psicológico, el sufrimiento psicológico también es muy valioso, ¿sí? Y a veces, ¿sí? Podemos decir que a veces colabora a un mayor dolor físico. Entonces, reconocer que el dolor es mucho más amplio nos permite entender mejor la situación y de esa manera tomar mejores decisiones, ¿sí? O buscar, pensar la situación de otra manera para llegar a tomar y realizar acciones que sean más efectivas, ¿sí? Ahora, para poder lograr esto, uno tiene que contar con lo que a mí me gusta llamar la caja de herramientas. Todos tenemos que tener una caja de herramientas. Si a mí se me rompe algo en mi casa, probablemente voy a ir a buscar un destornillador a la caja de herramientas porque es lo que necesito para sortear esa situación. Ahora, existe una caja de herramientas, ¿sí? Para poder afrontar esta situación, ¿sí? Como haciendo una metáfora, algo paralelo y que sea simple de entender. Mi caja de herramientas tiene que tener 3 cosas puntuales. Primero, ciertas herramientas propias para la organización, otras para la gestión de emociones y otras en las redes. Entonces, mi caja de herramientas va a tener como 3 espacios, podríamos decir. Cuando hablamos de organización, organizarnos es organizar desde lo más básico, ¿sí? Desde la rutina que hago desde que me levanto hasta que me acuesto, buscar que esa rutina sea lo suficientemente funcional para mí, ¿sí? Para cada persona o para cada familia. Porque uno podría decir, bueno, idealmente debería pasar esto en este momento, durar tanto tiempo, hacerlo con tal persona, y a veces no están dadas las circunstancias, no se dan las situaciones, o no contamos con otras herramientas que nos permitan llevarlo adelante. Entonces, a mí me gusta decir que buscamos una rutina lo más funcional que sea posible para cada persona, ¿sí? No nos pueden faltar los materiales que necesitamos para que esa rutina funcione, ya sean apoyos de las personas indicadas, como contar con cuidadores, tener la medicación, tener bastón si lo necesita, cierta tecnología para comunicarse, lo que sea que necesite, tienen que estar. Entonces tengo que conocer cuáles son los apoyos que necesito para poder buscarlos y contar, y ahí sí poder llevar adelante esa rutina. Por otro lado, tengo que tener muy en claro los contactos que necesito. Si hay enfermeros, si hay cuidadores, número de contacto del médico, de la farmacia, de todo eso lo tengo que tener muy en claro. Y en general nosotros le decimos a las familias que cuenten con un librito, con un cuaderno en donde todo esto esté y sea de fácil acceso, ¿sí? Porque a veces es el imán en la heladera, pero a vos la situación te pasa en otro lugar y no lo tenés. Entonces, tratar de reforzar toda esta información, digo en imágenes, poder verla que esté cerca de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando pasa una situación inesperada, algo que tengo que resolver inmediatamente, cuento con esa herramienta y la puedo implementar. Y por otro lado, otro de las herramientas interesantes es el registro, que también puede estar en ese cuaderno. El registro es qué nos va pasando como familia, qué le va pasando al paciente, qué va pasando con el tratamiento, ¿sí? Eso que quede escrito porque nos permite también tener las cosas más claras para cuando vamos, por ejemplo, a la visita médica. Y ahí la podemos optimizar, porque yo ya sé qué quiero preguntar.
si no llevo un registro, ¿sí? Que algunas personas lo tienen tan fácil como en su teléfono y van anotando las cosas que suceden, qué herramienta les funciona mejor, en qué situación que hicieron y funcionó o no funcionó. Tener ese registro que por ahí puede uno pensar, y muchas veces nos lo dicen los cuidadores, es, oh, pero algo más que tengo que hacer, que ya mi rutina está sumamente cargada. Bueno, pero pensá que esto te puede alivianar, ¿sí? A futuro o en el momento, pero puede alivianar el peso de toda esa información mezclada y desordenada con la que contás, ¿sí? Y a veces es muy común que suceda que salimos de la visita del médico, por ejemplo, y se aparecen todas las preguntas. Uy, me olvidé de decir esto, me olvidé de decir aquello otro. Entonces, de esta manera es mucho más simple, ¿sí? Llevo el registro, voy con el registro, se lo puedo mostrar y podemos conversar sobre eso y crear estrategias juntos, ¿sí? Dijimos que eran 3 cosas. La primera era la organización, la segunda son de esos estantes de la cajita de herramientas, la segunda era la gestión de las emociones. Y yo les decía antes, ¿no?, que es muy importante conocernos y conocer las fortalezas y debilidades de cada uno de los sectores de la familia. Hay personas que tienen muy en claro que saben qué cosas no pueden hacer, porque se asustan, porque no les gustan, porque le impresiona la sangre, porque le impresionan determinadas cuestiones. Entonces, ya reconocer esas cuestiones me va a permitir decir, bueno, mira, yo soy bueno para esto, ¿sí? Yo puedo ayudar desde este lugar y en determinadas situaciones prefiero no, o puedo ayudar pero en otra cosa, ¿sí? Eso hay que expresarlo y es fundamental, porque si yo no lo digo, ¿sí?, el otro, ¿qué va a pensar? Que no le interesa por ahí, que nunca hace nada, que cuando más lo necesita no está. Y en realidad, quizás no es eso, quizás es que hay algo personal, íntimo, que no le permite participar de esa situación. Eso hay que decirlo, porque entonces de esa manera, ¿sí?, va a ser mucho más simple. Quizás el otro, que yo pensé que me iba a juzgar, me dice, pero me hubieras dicho antes, yo no tengo problema en hacer esto y vos podés hacer otra cosa. Y ahí surge lo interesante de repartir bien las actividades y mantener esto que decíamos de los buenos vínculos, las buenas relaciones y evitar los roces, ¿sí? Para esto necesitamos estar enfocados siempre en el aquí y ahora del que hablábamos recién, ¿sí? En la aceptación, en el compromiso del presente de la situación que estamos viviendo, ¿sí? Y para esto nos puede ayudar mucho los ejercicios de respiración, ¿sí? Esto de tener pausas, de no sentir que todo el tiempo tengo que estar ejecutando acciones o tomando decisiones, no. Existe un momento para parar, para respirar, para salir afuera, para volver, ¿sí? Eso es respetarnos a nosotros mismos. Y entonces, si uno logra eso, logramos una mejor gestión de las emociones, un mejor tratamiento de la salud mental, de la salud familiar, ¿sí? Eso es fundamental y ojalá lo pudiéramos lograr en todas las familias, haya o no haya presencia de enfermedad. Todas las familias deberían poder lograrse y mantener un funcionamiento tan sano y tan transparente como esta, ¿sí? Por supuesto que no es fácil y es un trabajo que va a depender de todos los actores de la familia. Y el tercer lugarcito de nuestra caja de herramientas era las redes, son las redes, ¿sí? Saber quiénes conforman mi red de apoyo y en qué situaciones o para qué situaciones cuento con quién. Esto es fundamental, ¿sí? Entonces yo ahí ya reconozco mi entorno. Bueno, tengo mi familia más íntima, mis amigos, en la comunidad con qué espacio cuento, qué grupo de apoyo, a qué asociación pertenezco. Eso me permite tener las ideas mucho más claras y no desbordarme cuando suceden los cambios, ¿sí? Porque sé a dónde ir, sé a dónde preguntar. Quizás no tengan la respuesta inmediata, pero me pueden ayudar, hacen redes con otras personas, con otras instituciones, y eso que me da tranquilidad y vuelvo a respirar y decir, sé que estoy enfocada en lo que tengo que hacer, ¿sí? No importa si tarda más o tarda menos, pero sé hacia dónde estoy yendo. Y eso es fundamental, ¿sí? También cuidar esas redes, porque las redes no aparecen de la nada, las redes se crean, ¿sí? Se tejen. Entonces, cuando uno teje estas redes, lo fundamental es ser respetuoso y cuidarlas, ¿sí? Valorarlas, agradecerlas y cuidarlas, ¿sí? Yo creo que
todo el tiempo en nuestro día a día estamos cultivando redes, ¿sí? Entonces, así como cuando uno siembra una plantita y la tenés que cuidar para que sobreviva y que esté bien y que no le falte nada, con las redes de apoyo, ¿sí? Que como decía, podemos decir que la mayor red de apoyo es este equipo en el que estamos, ¿sí? Entonces, cuidarlos como esa plantita todos los días, también es estar disponible para el otro, no siempre pretender que me ayuden a mí, estar disponible para el otro. Y en este caso nosotros hoy estamos hablando de la familia toda, no hacemos hincapié solo en el paciente. ¿Qué le pasa a él? ¿Qué siente él? No, hablamos de toda la familia. ¿Qué le pasa a toda la familia? ¿Con qué herramientas cuenta toda la familia? ¿Sí? Y algo que me gusta mucho decir que tiene que estar en esta caja de herramientas, ¿sí? Y que lo veo como una estrategia, no sé si fácil de implementar, pero sí divertida, sí agradable y que nos va a dar mucha satisfacción, que es la importancia de crear recuerdos, ¿sí? Los buenos recuerdos, eso que uno puede decir, uy, me acuerdo cuando con mi mamá hacía tal cosa, cuando con mi abuela hacía tal, eso se crean, ¿sí? Si uno se queda de brazos cruzados, no van a aparecer. Entonces, ¿por qué son importantes? Porque fortalecen los vínculos, crean las tradiciones familiares. Que yo pueda contar que mi abuela era chilena, real, y mi abuela hacía pan casero para toda la familia en largas mesas, ¿sí? Eso es una tradición que se sigue respetando hasta el día de hoy y hoy lo hacemos los nietos, a ese pan, a ese pebre, ¿sí? Con el que acompañamos y comíamos el pan. Toda esa situación, ¿sí? Es una tradición propia de mi familia y cada familia, ¿sí? Crea sus tradiciones alrededor de los hábitos, de cómo festejan, de cómo celebran. En pequeñas cosas yo puedo generar recuerdo. En decir de ahora nos tomamos una foto, ¿sí? Para que este registro de la evidencia que estamos teniendo hoy quede, por ejemplo, es una manera de generar recuerdo. Mirar el álbum de fotos de la familia, construir un álbum de fotos, ¿sí? Compartir una rica comida, ir a conocer un lugar nuevo, ¿por qué no hacer un viaje todos juntos? Bueno, hay muchas maneras de generar recuerdos. Hay cosas muy simples de implementar, como compartir una anécdota, ¿sí? Proyectar algo que podríamos hacer, esto, una reunión, un viaje, ¿sí? Hasta algo por ahí más que genera mucho más movimiento, que es llevarlo a cabo, ¿sí? Pero ya con el pensarlo, el planificarlo, nos genera un momento distinto de entretenimiento, de satisfacción familiar, que son irrepetibles esos momentos, ¿sí? Y cada uno tiene un valor muy importante. Entonces, tenerlo en mente y decir, bueno, ¿qué hago hoy? ¿Sí? Sobre todo, también es una buena estrategia cuando no tenemos un buen día, que uno tiende a, bueno, como a tirar la toalla, ¿no? A aflojar y decir, hoy todo salió mal, puedo cambiar de repente diciendo, ¿y si hoy comemos algo distinto? ¿Y si miramos la tele juntos? ¿Buscamos una peli? Podemos generar algún movimiento, ¿sí? Una nueva situación que nos cambie el foco de atención, ¿sí? Porque la realidad es una, por supuesto, pero no la vemos siempre de la misma manera. Según a donde estamos focalizados, ¿sí? Vamos a entender e interpretar la realidad que estamos viviendo. Entonces, si nosotros tenemos en claro que estamos comprometidos con el aquí y el ahora del que venimos hablando, vamos a querer, ¿sí? O es interesante poder pensarlo, esto de crear oportunidades para generar ese optimismo, recargar las energías, ¿sí? Y esto es una manera. Bueno, hasta ahí mi presentación general, que se las vamos a compartir, por supuesto, y ahora sí, a sus preguntas y vamos ampliando cada uno de los ítems que quiera. Muchísimas gracias, Cari. Y bueno, queridas compañeros, compañeras, este es el momento para poder hacer todas las preguntas. El tema realmente estuvo no interesante, muy interesante. Realmente hablar de la familia, yo siempre digo, no es una persona con Parkinson, es una familia con Parkinson. Y la forma como se maneja la dinámica, nos diste una gran herramienta, Cari. Muchas gracias.
Muchas gracias porque es la situación que vivimos y no solamente como decías con Parkinson. ¿Qué pasa con la situación que vivo al día a día con mi familia? Entonces muchos de los compañeros que están aquí ahora tal vez no tengan Parkinson, tal vez quieren llevar la información sobre lo que es Parkinson, pero poder saber cómo se maneja la dinámica de una familia hace la gran diferencia. Yo soy promotora entrenador perdón, soy entrenadora de promotoras y algo que siempre decimos es tan importante también cómo estoy yo, qué pasa conmigo y qué voy a transmitir hacia afuera. Entonces, no solamente esta herramienta para cómo voy a trabajar con las familias, es qué pasa conmigo en este momento. Laura, vi que prendiste tu cámara. ¿Tienes alguna preguntita? Sí, sí, un comentario. Yo estoy en el grupo 5 y precisamente ayer que estaba practicando con mis compañeras, Martita y yo, analizábamos eso, qué pasa con la familia, cuál es el impacto para todos, porque no nada más para el paciente, sino toda la familia se ve afectada y pues es como una crisis, como decía nuestra compañera. Entonces siempre es importante la compañera también que va a compartir recursos, que no se sientan solos, siempre hay una esperanza, ya sea un grupo, y si tienen un doctor, un neurólogo y tal vez no hicieron esa conexión, buscar otro, pero siempre tratar de formar ese equipo con el que nos sintamos bien. Gracias. Gracias, Laura. Y es cierto, ¿cómo hacemos nuestras redes? Me quedé pensando en lo que decía también a Cari. Hay puntos tan interesantes, cómo son las redes y aparte de la familia. Realmente el concepto de familia ya no es el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, los tíos, sino las nuevas familias, como esta familia, que somos un apoyo y como cada uno somos diferentes. Y bueno, Marta tiene levantada su manita. Sí, buenos días a todos. Gracias, Cari, por traer tan importante este taller, porque precisamente como estaba diciendo Laurita, estábamos viendo cómo involucra una enfermedad a la familia, cómo todos se ven afectados, cómo todos o ven la luz al final del camino, ¿verdad? Con esta diversidad de situaciones que se presentan y este torbellino de emociones que se viven, ¿verdad? Porque es algo nuevo para la familia, es algo, o sea, muy estresante y en el cual, pues, como trajo ahora Cari con este taller, ¿verdad? La resiliencia la podemos aplicar de una manera beneficiosa, ¿verdad? Ver cómo nos integramos, cómo podemos hacer de un momento difícil, un momento grato, ¿verdad? En el cual podamos tener armonía, porque ahora es lo que vamos a tratar de buscar, la armonía familiar, la armonía que involucre hasta los más pequeños, porque a veces ellos también, aunque no lo hablen, se ven afectados. Es algo que a mí me encantó, la verdad, me encanta este tema porque hemos descuidado un poquito en respecto a las emociones, ¿verdad? Respecto a la familia, no hay mucha ayuda, no hay mucha atención en este aspecto. Los caregivers o los cuidadores que están al cargo de este paciente se callan muchas cosas, no las hablan, no las dicen, se las comen. Y yo creo que eso afecta muchísimo la relación entre familia, porque empiezan los conflictos, empieza el yo lo hago, el yo ya lo hice, y todas esas controversias que a veces no ayudan, sino que perjudican a la estabilidad tanto emocional como física del paciente, ¿verdad? Y también la de nosotros, los que estamos alrededor de esa persona que con nosotros también está sufriendo en silencio todo lo que ve, porque aunque no lo crean, ellos perciben todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, Adriana, por haber traído este tema,
a Karina por haberlo expuesto, ¿verdad? De la manera en la que lo expuso. Y sí me gustaría pedir si podemos tener el PowerPoint para repasarlo con la familia y que ellos de alguna manera, ¿verdad?, puedan entender un poquito más a fondo, ¿verdad?, lo que es el punto de estar nosotros unidos, ¿verdad?, en esta nueva trayectoria y en esta nueva recuperación. Gracias. Que tengan buen día todos. Gracias. ¿Puedo agregar algo, Adri? Adelante, es tu grupo, Cari. Estaba pensando, dos cosas me venían. La primera es la importancia que tiene la voz del promotor, ¿sí? Ustedes están entrenándose en ser promotores y quieren ser los mejores promotores. Yo hice el mismo entrenamiento que ustedes, o similar entrenamiento, y creo que esto, más allá de mi formación profesional, lo aprendí como en este entrenamiento, ¿sí? Aprendí a ser promotora y decir, qué valor que tiene mi palabra. Lo que yo diga tiene que ser, y esto que yo decía, la información confiable, porque tiene gran peso, porque esa persona está esperando escuchar de un promotor una ayuda. Entonces, si uno le brinda una información que no es tan exacta, que no es lo ideal, que no favorece esta resiliencia familiar, no vamos, lógicamente, a lograr que esa familia lo logre, ¿sí? Entonces, lo que salga de nuestra boca tiene que ser información confiable, válida, ¿sí? Cuando uno dice yo soy promotor de Gift4 Smile, estoy diciendo que hay una información que es válida, que es eficiente, que está comprobada, que tiene un aval, ¿sí? Y eso es muy importante. Y no lo digo solo como para que uno diga, uy, entonces no lo hago. No, todo lo contrario, hacelo porque esa persona está esperando esa ayuda, está esperando que ese promotor intervenga, ¿sí?, con una ayuda. Y eso es lo que me parece que es interesante reconocerlo, como el valor de nuestra tarea como promotores embajadores. Muchas gracias, Cari. Yo siempre les digo a mis promotores que al final vienen a ser en nuevos términos como influencers, ¿cierto? Porque la influencia que tienen, el impacto tan grande en las familias es increíble, es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio. Es la oportunidad de poder compartir todo lo que estamos aprendiendo y por eso todos estamos fascinados con tu presentación porque es una gran herramienta y nos fortalece en esa seguridad. Muchas gracias, Cari.